Fíjese que aunque salga ahí en la pantalla, debería traerse su Biblia, traer su Biblia, aunque salga ahí. Tal vez diga, ¿para qué la llevo? Ahí sale en la pantalla. No, tráigasela. 29:18, Jacob se había enamorado de Raquel y dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán dijo: mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Jacob pues sirvió 7 años por Raquel. Parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Entonces Jacob dijo a Labán: dame mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y Labán reunió a todos los hombres del lugar y hizo un banquete. Sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo, y Jacob se llevó a ella. Y Labán dio a su sierva Silpa y a su hija Lea como sierva. Cuando fue de mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue Raquel que te serví? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. Así vamos a dejarlo. Padre, gracias por este día, gracias por tu paz, gracias por Jesucristo, gracias porque nos permites la vida, Señor, gracias por tu paz. Hoy te pedimos que tú nos hables, que tu palabra corra en medio de tu pueblo, sanando, liberando, restaurando, haciendo tu obra poderosa, Señor, en cada vida, Señor amado. En nombre de Jesús, toma mi vida, Dios, para que seas tú hablando a través de mí. Amén y amén. Tome su lugar, gracias. Fíjese que miré algo en la vida de Labán, que quizás lo voy a llevar por esta historia donde usted la sabe, pero hay detallitos que miré, que se me hicieron muy interesantes para nuestra vida, aprender un poco respecto a la vida de Labán. Y fíjese que Labán, que era el padre de Raquel y de Lea, hace un trato con Jacob respecto a Raquel, que tenía que trabajar 7 años por ella. Hicieron el trato, y cuando llega el momento de cumplirse ese trato, que trabajó 7 años por Raquel, fíjese que usted ha escuchado, usted ha oído que cuando un joven está enamorado le dan ganas por trabajar, y así es, ¿va? Cuando les llega el amor les dan ganas por trabajar. Así igual la jovencita, cuando le llega el amor le dan ganas por bañarse. Y fíjense que a Raquel, Jacob estaban enamorados, y llega el tiempo de cumplirse. Si me dan el papelito por ahí, hermana, de cumplirse el trato. Gracias. Duran los 7 años, pero fíjese que él había hecho un trato por Raquel. Ese era el trato que había hecho Jacob por Raquel. Y fíjese que Labán jamás mencionó las costumbres de ese lugar, jamás mencionó cuál era la costumbre supuesta en ese lugar, donde la costumbre era que la primera que tenía que casarse era la mayor. Esa era la costumbre, pero jamás le mencionó eso a Jacob. Jamás le mencionó tampoco que le iba a hacer un engaño al final de los 7 años. Tampoco le mencionó eso. Él hizo el trato con Jacob y le dice: está bien, quizá déjeme pensarlo, quizá no, quizá sí, probablemente no. Pero a veces nosotros, cuando hacemos un trato, firmamos un papel o nos estrechamos la mano como diciendo: es un trato. Y fíjese que hizo un trato con él de que iba a servir 7 años por Raquel. Y cuando llega el momento, dice, yo creo Jacob dijo: bueno, ya se cumplió los 7 años. Iba contando mes tras mes, ¿va?
Y llegó, hermano, los 7 años y le dice, llegó el tiempo. Ese día dice que sucedió al anochecer, tomó verso 22. Dice que reúne a todos los hombres, hace un banquete, presenta un banquete y reúne a todos. Esa es la gran pregunta que muchos nos hacemos, deducimos algunos. ¿Cómo fue que Jacob no se dio cuenta? ¿Cómo fue que él no se da cuenta de que no es Raquel, sino que se la cambian? Algunos dicen que porque estaba tapada, otros dicen porque era la costumbre, bebían, estaba ebrio Jacob y pues no se dio cuenta, no había la luz que ilumina como ahora. Ahora todo se observa y no se dio cuenta, no la escuchó hablar y no se dio cuenta, sino que al otro día despierta. Yo creo que despertó, dijo, asustado porque no era de una apariencia muy agraciada. Lea, despierta y dice, esta no es Raquel. Y fíjese que Labán no le menciona jamás la costumbre que había ahí y lo engaña. Y fíjese que noté algo en Labán que no lo había notado. Era un hombre, hermano, que en su boca habían palabras que tenían engaño. En su boca había mucha mentira. Era un hombre que en su boca, al estudiar los detallitos que le voy a ir mencionando, se da cuenta que Labán tenía muchos problemas con su manera de hablar. El primero era un mentiroso, era un engañador, donde no le dice a Jacob que se la va a cambiar al final de los 7 años, no le dice del contrato tampoco. Y es como cuando, por ejemplo, es como cuando alguien viene yo creo que Labán era de los que hacían negocios y presentaba una oveja y le decía, mira, esta oveja gordita la ando vendiendo, está bonita, ¿te gusta? Sí, me gusta. ¿Cuánto es el trato? No, son 10 pesos. Mañana te la entrego. Y cuando le traía la otra oveja, ya no era la misma que le había enseñado. Enseñaba otra oveja y le entregaba otra oveja flaca, otra oveja en malas condiciones, porque ese era su tratos que hacía. De esa manera él manejaba los tratos. Primero enseñaba lo más bonito, que era Raquel, y después entregaba a Lea. Y esa es la manera que él manejaba los negocios también, porque me he dado cuenta de algo, que las personas, así como son en la iglesia, así son en casa. Aunque a veces hay un fariseísmo, también lo entiendo, donde guardan la apariencia bastante, pero fíjese que así como son en casa, así son en el trabajo. Así como son en el trabajo, así son en su vecindario. O sea, así como se conducen en todas partes. Y así como era Labán con Jacob, ¿usted cree que no era así en sus negocios? Así era también en sus negocios. Él mentía y presentaba y decía, mira, te vendo. Usted nunca cayó en manos de un mentiroso, donde de pronto venga, mira, te vendo una cadena de oro y tú bien contento, sí, amén. Y llegas tú y te la pones, y es más, hasta dicen, cálala. Sí, tú bien ahí, inocente, vas y la calas ahí en el. ¿Usted cómo cala el oro? ¿Lo muerde? No, ¿cómo cala usted el oro? No sabe cómo calarlo. Yo tampoco. Yo no sé cómo se cala. Pero algunos dicen que se meten ácido de la batería. Algunos dicen, ahí se cala el oro y dicen, bueno, es bueno. Y si no se pone, cambia de color y dice, este oro es buenísimo. Y Labán así era. Labán decía, mira, te vendo una cadena de oro, es buenísima la cadena. Porque le gustaba mentir a Labán también. En su boca había mentira y fíjese que era una persona bien mentirosa. Porque no le menciona del contrato nada, hermano, y Jacob dijo, ya se hizo el contrato. Gloria a Dios, me van a dar a Raquel.
Y hay gente, hermano, que así hace tratos y de pronto le compran una cadena y resulta que la cadena la sumerges ahí en el líquido, pero fíjese que la reacción no es de inmediata. La reacción empieza a suceder después de media hora, pero después de media hora aquella persona ya se fue, corrió y voló y ya se pone a poner verde el cuello, ¿ah? Pero mientras ya te engañó. Y muchas veces, hermano, hay creyentes, aquí gracias a Dios no lo hay, diga, aquí no hay, pero hay gente que miente bastante, dice muchas mentiras para hacer negocios. Y Labán así era, hermano, una persona que decía mentiras, una persona que con tal de al momento del contrato es como, mire, es como cuando la jovencita dice, sí, nos vamos a casar, mira, te voy a cocinar, cuando estemos ya juntos te voy a cocinar, vamos a orar juntos, vamos a ir a la iglesia. Ya nomás se firma el contrato, ya nomás se hace todo el banquete y al otro día, ¿sabes qué? Fíjate que no sé cocinar, fíjate que no me gusta planchar, lo único que plancho es la oreja, y me despierto hasta las 12 del mediodía. Y esa es una mentira. Y hay gente que miente. Y Labán era de esos que mentía, que le gustaba mentir, que decir mentiras. Y fíjese, hay otro detalle que yo veo en esta vida de Jacob y Labán. En el verso 30 del capítulo 30, Labán le gustaba mentir bastante. El verso 25 sucedió que cuando Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dio, verso 25 del capítulo 30, dijo a Labán, despídeme para que me vaya a mi lugar y a mi tierra, dame mis mujeres, mis hijos, los cuales te he servido, déjame ir pues tú también sabes el servicio que te he prestado. Pero Labán respondió, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo, me he dado cuenta que el Señor me ha bendecido por causa tuya, verso 28. Y añadió, fija tu salario y te lo daré. Mas él respondió, tú sabes cómo te he servido, cómo le ha ido a tu ganado conmigo, verso 30, porque tenías poco antes de que yo viniera, y han aumentado hasta ser multitud. El Señor te ha bendecido en todo lo que he hecho, y ahora, ¿cuándo proveeré yo también para mi propia casa? ¿Sabe lo que le estaba diciendo Jacob? Mira, yo he trabajado para ti y todo lo que he hecho ha sido bendecido, has tenido ganado en abundancia. Ahora quiero trabajar, pero para mi propia empresa. Quiero hacer mi propia empresa. Es lo que le estaba diciendo Jacob, quiero hacer mi propia empresa, he trabajado para ti y por causa mía Dios, mira, yo no sé si tú te atreverías a decirle a tu patrón, por causa mía tú estás siendo bendecido. Por causa mía. Mira, hay patrones que cuando son injustos con alguien que Dios está con él y son injustos, ese negocio no prospera, no va a prosperar. Y son injustos contigo y quizá te dice, mira, te pago tanto, y al final te cambia. Llega un momento donde Dios te saca de ahí, y hermano, y esos lugares no prosperan porque te están haciendo injusticia. Y Jacob llegó un momento donde le dijo, y ahora, ¿cuándo proveeré yo también para mi propia casa? Lo que está diciendo, quiero hacer un negocio también, quiero emprender, he trabajado para ti, todo lo que he hecho ha sido para ti. En el verso 31 es otro de los detalles de Labán. Labán tenía un problema en su manera de hablar. Pero cuando Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre, de lo que era de nuestro padre ha hecho toda esta riqueza. Y Jacob observó la actitud de Labán, y aquí ya no era amigable para con él como antes. Mire, llegó un momento donde Labán ya no era amigable con Jacob. ¿Qué cara sería cuando alguien no es amigable? ¿Qué cara haría, hermano? Una cara, hermano, quizás sí con la ceja fruncida. Llegaba y decía, este Labán ya no es amigable.
Fíjense que Labán era una persona que mentía en sus tratos. Presentaba de pronto representó a Raquel, pero él sabía bien que no le iba a dar a Raquel, le iba a dar a Lea. No le menciona nada del contrato o de la costumbre, de la costumbre que había en ese lugar, de que tenía que darse a la mayor primeramente. No le menciona para nada eso. Fíjese que Labán, otra de las cosas que tenía es de que cuando alguien le caía mal, y hermano, aquí entre nos, ¿hay alguien que te cae mal aquí? Es obvio que no me vas a decir amén, va, o a menos que seas sincero, va. Pero ¿habrá alguien que te caiga mal? ¿Habrá alguien que digas, ese hermano, cada vez que lo veo me cae mal? Y fíjense que Labán era mentiroso en sus tratos. Decía, mira, te vendo esto, y al final no servía lo que vendía. Y Jacob dice, este Labán me engañó, es un mentiroso. Nunca te vendieron unas llantas. Dijo, no, estas llantas especiales para tu carro, y ya que las ponen te das cuenta que tiene muchas bolas, muchos llantazos que le dieron, banquetazos que le dieron. Tú dices, híjole, me engañó. Yo espero que entre nosotros no suceda eso. Entre nosotros no andemos vendiendo llantas y que están todas banqueteadas, ¿va? Sino que seamos, hermano, honestos. Y Labán, hermano, engañaba. Pero otra de las cosas que Labán, que cuando le caía a alguien mal, hermano, ya no era amigable con esa persona. Llegaba a la dulcería y como no era amigable, ¿qué quiere? No, pues nomás quiero unas Halls. Pues apúrele, porque tengo que meterme. No le hablaba amigable. Hermanos de la alabanza, ¿pueden practicar? ¿Y por qué? No son amigables. Hermana, me vende 2 tacos, por favor. No me gusta la cebolla. ¿A quién le gusta la cebolla? A mí me gusta la cebolla, hermano. Más con limoncito, a mí me gusta. Pero a algunos no les gusta. Algunos sí les gusta, pero les cae mal la cebolla. No son amigables con la cebolla. No les cae. Y de pronto llegan a la actividad, hermana, me da un taco, pero sin cebolla. Hermano, y hay gente que no responde amigable. De aquí sí, gracias a Dios, porque están bien entrenadas, las capacitamos por 3 años, les dimos cursos intensivos para ser amigables. Qué calidad sería que a todos los obreros los metiéramos 3 años a cursos intensivos para ser amigables. ¿Quieren, hermano? Quiero activar, ok, te vamos a meter un curso para ser amigable, para ser amable con todos, para responder a las maestras amables, así como las madres llegan a sus hijos y amables, ¿verdad? Amigables. Y fíjese que Labán cuando miraba a Jacob no era amigable. Lo miraba, mire, ¿cómo será una cara no amigable? A ver, dale a un hermano una cara no amigable. Yo creo así, no amigable. Pero sabes, el problema que él tenía, Labán, que cuando a alguien no le caía muy bien, no tenía la prudencia. Él empezaba a hablar mal de esa persona que le caía mal, y sus hijos escuchando. Aquel hermano, aquella hermana, aquel joven, y sus hijos oyendo todo eso. Y quizá, mire, sus hijos, ¿qué eran de Jacob? ¿Qué? Los hijos de Labán, ¿qué eran de Jacob? Sus cuñados. ¿Tú te llevas bien con tus cuñados? Uno. ¿Los demás? ¿Te llevas bien con tus cuñados? Mire, yo me llevo bien. Yo solo tengo 2 cuñados, ¿verdad? Me llevo bien con ellos. Pero fíjese que de pronto Labán no tenía ese cuidado. Donde él le caía mal a alguien y empezaba a hablar, bla, 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 bla.
y no se da cuenta que eran sus hijos que estaban oyendo. Y empezaban a envenenar. Labán empezaba a envenenar a sus hijos. Hermano, sus cuñados de Jacob no dice que le cayeran mal, no dice que lo odiaran a Jacob. ¿Cuándo empezaron? Cuando Labán empezó a mostrar poca amistad hacia Jacob. Y así hay mucho creyente que cuando alguien le cae mal, quieren que también sus hijos les caigan mal y los envenenan. Nosotros no somos así, ¿verdad? Nosotros no somos, miren, nadie dijo así. No, amén, hermano, no somos así. Pero ¿cuánta gente no hay así? De pronto papá tiene un choque con alguien y se lo cuenta a la esposa, y ya la esposa también no es amigable con esa persona, y la esposa se la cuenta a la hija, y de pronto esa hija tampoco ya es amigable con ese hermano. De pronto el papá se lo cuenta al otro hijo y tampoco ya no es amigable. Mire, esa no era buena actitud. Envenenaba. Mire, hay personas que tienen una lengua bien mortífera. En su boca, hermano, cada vez que abren la boca hermano, es para envenenar. Cada vez que abren la boca, hermano, no es para edificar, sino para envenenar. Y la van a hacer. Sus hijos, hermano, ya primero Jacob, pásale, mira, estamos viendo el partido, están jugando los Padres contra, ¿qué es otro equipo? Nueva Orleans, ¿ah? Sí, estaban jugando, mira, pásale béisbol, estoy hablando de béisbol, no de fútbol, béisbol. Sí, porque dice, estamos en Estados Unidos, estamos hablando de béisbol. Y de pronto pásale, Jacob, mira, hicimos carne asada, hicimos hot dogs. Mija, ofrécele un hot dog a Jacob. ¿Qué quieres de tomar? Una coca, Diet Coke. Regular, ¿va? Porque era amigable. Pero de pronto llega Labán y dice: ese Jacob se llevó todas mis ovejas. Ese Jacob me robó. Y no lo había robado. Yo lo había bendecido. No lo había robado. Si todo lo que tenía Labán era por causa de él. Todo lo que había obtenido Labán era porque Dios había bendecido a Jacob, porque él cuidaba las ovejas de noche y de día. Y así hay mucha gente, hermano, que no tiene el cuidado. Mira, hermano, háblanos, Dios, o háblame a mí también, o háblame a mí solo si ustedes no quieren que Dios les hable, ¿ah? Porque lo rico es que Dios te hable, hermano. Mira, hay gente que ya Dios no le habla. ¿Sabes por qué no te habla? Porque cada vez que te habla no le haces caso. Dice: ¿para qué te hablo si no haces caso? A Saúl ya no le hablaba ni por Urín ni por profecía, ya no le hablaba a Dios. ¿Pero por qué no le hablaba? Porque no hacía caso. Voltea a ver a tu hermano y dile: ¿Dios te habla todavía? O ya no. Si él te dice que no, ¿no será que hay desobediencia escondida? En vez de gato escondido, desobediencia escondida. ¿No será que cada vez que te habla no obedeces? Por eso ya no te habla. Porque lo rico es que te hable, que digas: ay, me habló, aunque sea para regañarme, pero me habló, ¿va? Hermano, ¿no será que a veces hablamos nosotros cosas y a veces nuestros hijos, por eso, ay, aquel hermano me cae mal? Y tú le preguntas a tu hijo: ¿por qué te cae mal? Pues porque a mi papá le cae también. ¿Y por qué te cae mal aquel hermano? Pues mi papá también le cae mal, pues me estoy uniendo, lo estoy apoyando. Pero eso es envenenar a los hijos. Y Labán así era. Labán, hermano, no tenía el cuidado. Padres, tengamos el cuidado. ¿No será que estamos envenenando a nuestros hijos? Tengamos el cuidado. Mire, Señor, gracias por hablarme. Yo no sé usted, pero yo creo que Dios habla. Pero tengamos el cuidado. Donde lo que hablemos, que nuestros hijos, mire, no se te ha acercado a tu hijo, te ha dicho:
aquel hermano si te hace algo yo me lo clavo. ¿Cómo que yo me lo clavo? Yo me quedo con jóvenes que así, yo digo, ¿y tú por qué te vas a meter en esto? Si el asunto es mío. Hermano, a veces hay jóvenes envenenados, les caen mal otros hermanos, pero porque nosotros los hemos envenenado, porque no hemos tenido el cuidado. Quizá hay alguien que ya no eres amigable, pero aquí todos somos amigables. De la actividad que tuvo a 3 años de curso para ser amigable, los de cámaras amigables, los obreros amigables, los de la alabanza tomaron también 3 años, hermano, de cursos para ser amigables. Los de la dulcería, de la librería, las maestras, hermano, qué amigables son, ¿va? No todos están muy convencidos. ¿Lo regresamos otra vez al curso? No, ¿va? Amigables. Hay gente que es bien amigable. Con todo el mundo es amigable, a todo el mundo le habla, con nadie tiene conflicto. Mire, y no profetizan, no predican, no tienen ningún don quizá, pero son bien amigables. Son bien amigables. Hay gente que dice, no, pastor, pero es que no, mire, no profetizo, no predico, no tengo ninguna gracia, pero eres bien amigable, te llevas con todo mundo, fomentas la unidad, con nadie te peleas. Mire, aquí hay gente, mucha, eso lo digo por fe, que es bien amigable, bien amigable. Nunca lo he visto, nunca los he visto en problemas con otro hermano, nunca. Nunca. Yo le dije a alguien en un lugar, le dije, mira, tuviste problemas con esta persona. Si te veo que tienes problemas con otra, la culpable o el culpable eres tú. Y cabal, tuvo problemas con esta, con esta, con esta y con esta. Pastor, pero es que ellos son los culpables. Ya con 4 diferentes personas y ellos son los culpables. Es como la oveja que anda de iglesia en iglesia. No, es que el pastor tiene la culpa. Y se va a otra iglesia, es que aquel pastor. Luego se mueven a otra iglesia, es que aquel pastor. Ya cambiaron 5 pastores y los 5 tienen la culpa. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que los 5 tienen la culpa? Dije, no. A veces no somos responsables, ¿verdad? Porque cuando hay irresponsabilidad siempre le echa uno la culpa a todos. Es que la danza, es que el pastor, es que la hermana, es que la profecía, es que el pastor no me enseñó. Esa es falta de responsabilidad. Y así era Eva, y así era Adán. Eva, ¿quién tuvo la culpa? Adán. Fueron con Adán, a Eva, no, la serpiente. No son responsables, culpan. Y el problema de Labán era su lengua. No tenía cuidado, era imprudente. Cuando había gente, hablaba y trataba de envenenar a otros. Y así era Labán. Pero otro de los detalles que encontré, fíjese. Vaya conmigo a capítulo 31, verso 28. Labán, todo lo que tenía una lengua muy mortífera, Labán. Eso es lo que me impactó, fíjese. Por eso salió esta enseñanza. ¿Lo tiene? Verso 28. Verso 27. ¿Por qué huiste en secreto? Aquí le está hablando a Jacob. Y me engañaste y no me avisaste para que yo pudiera despedirte con alegría y con cantos, con panderos y liras. Porque
porque no me has permitido besar a mis hijos y a mis hijas. En esto has obrado neciamente. Pero el verso 29. Tengo poder para hacerte daño, pero anoche el Dios de tu padre me habló. Fíjese lo que le habló Dios. Mire lo que Dios le habló a Labán, que era un engañador, porque hacía tratos. Mira, te vendo esta plancha, y no servía. Te vendo este carro. Híjole, yo creo que ha de ser difícil para los que venden carros, porque tienen que decir la neta, lo que tiene el carro. Va a ser difícil. Pero yo creo que honra más a Dios que la ganancia. Tengo poder para hacerte daño, pero anoche el Dios de tu padre me habló. Mire lo que le habló. Diga, Señor, yo quiero que me hables. Yo quiero que Dios me hable, hermano. Porque yo creo que si Dios, hermano, mira, nuestro Padre tiene boca y habla. Yo quiero que Él me hable. Por sueño, por profecía, yo quiero que Él me hable. Esa es mi oración, Señor, háblame, háblame, háblame. Y hermano, y Dios quiere hablarnos. No más que no siempre estamos nosotros dispuestos a escucharlo. Y le habla, mire, le habla a Labán y le dice: pero anoche el Dios de tu padre me habló diciendo. Mire lo que le dice: guárdate de hablar. ¿Sabes? Dios conoció a Labán. Labán tiene una boca bien suelta. Labán tiene una boca que engaña. Labán, cuando habla, envenena. Mira, si cuando tú oyes hablar a alguien y te cargas demasiado, sé valiente y dile: mira, cada vez que hablas tú, puro veneno me sueltas, mejor ya no hables. Ya no hables. Y Dios, mire, Dios le dice a Labán: mira, guárdate de hablar. Pero dice: nada con Jacob, ni bueno ni malo. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Mire, esa versión que lo voy a leer ahorita dice de esta manera. Dice: yo tengo poder suficiente para hacerles una maldad, una mala jugada a todos ustedes. Sin embargo, ayer por la noche el Dios de tu padre me dijo: cuidado con entrometerte. Cuidado con entrometerte para nada en los asuntos de Jacob. La Biblia, Dios habla hoy, dice: yo bien podría hacer daño a todos, pero anoche me habló Dios de tu padre y me dijo: escucha, no hables a Jacob con brusquedad. La versión Septuaginta dice: ahora puede mi mano hacerte mal. El Dios de vuestro padre ayer hablándome diciendo: guárdate, no hables contra Jacob cosa mala. Pero esa, la palabra que me impactó fue: no te entrometas. ¿Sabes que Jacob era un entrometido? Era un metiche. Pero fíjense que cuando él metía mire, es como aquel que mete la cuchara. Pero mire, pero cada vez que él metía la cuchara, no era para edificar. Mire, entrometerse es para cuando alguien se mete pero a dañar. Entrometerse no es esto. Por ejemplo, mire, le voy a dar un ejemplo. Andaba ahí por Plaza Boulevard, ahí por la Highland hace tiempo, y fui a agarrar un celular que ya necesitaba cambiar. Mi celular estaba muy viejito, ya lo cambié de touch a phone por un touch, y lo cambié porque ya estaba demasiado, ya no marcaba. Y me metí, miré una persona que necesitaba corriente, su carro entraba corriente. Pero no, mira, hay gente que no sabe pedir favores. Hasta para pedir un favor se necesita saber pedir un favor. Voltea a ver a tu hermano y dile: ¿sabes pedir favores? Pero hay gente que no sabe pedir favores. Hey, venga para acá, pásame corriente. No, se sabe pedir un favor. Por favor, ¿puede hacerme un favor? Pero ella no era así, sino que solo llegaba y encontraba a alguien: ¿tiene cables?
Y la gente le contestaba, no tengo. O sea, no era de que decía, quiero corriente, sino que yo entré, dije, alguien por aquí estaba en el súper, ahí estaba estacionado, dije, hay alguien aquí, tanta gente que entra, alguien le va a pasar corriente. Entré, salí pidiendo corriente todavía. Pero no me pidió a mí, jamás me pidió corriente. No pasé muy cerca, pero no me pidió corriente a mí. Entonces me le acerco y digo, yo le paso corriente. Esa no es una persona entrometida. Porque me acerqué a ¿qué? A ayudar. Una persona entrometida es aquella que se mete, pero a destruir, pero mete su lengua. Esa es una persona entrometida. O sea, no mete las manos, mete la lengua. Bueno, también las manos, porque ahora por Facebook también se puede escribir y se puede mandar mensajes, ¿va? Pero una persona entrometida es donde se mete la lengua, pero no para edificar. Es lo que Dios le estaba diciendo a Jacob: no seas entrometido, Jacob. Y Jacob, no seas entrometido, Labán. No, Jacob, Labán, ¿va? A veces me equivoco, ¿ah? Usted también a veces se equivoca. Si a veces los que oran, en vez de decir buenas noches y están en la mañana o en la noche, dicen buenos días. Entonces, hermanos, este hermano se acaba de despertar, ¿va? No, pero se equivoca uno, se equivoca. Y fíjese que Dios le dice a Labán: eres un entrometido, Labán. Métete la lengua. Y eso es lo que yo quiero que no hagas. No hables ni bien ni mal. ¿Sabes lo que le está diciendo? No seas un entrometido con tu yerno. No te metas en su hogar. Suegras preciosas, no te metas en el matrimonio de tus hijos. Déjalos, aconséjalos, pero no seas una entrometida. Amén, suegras. No, nomás no hay suegras aquí. Una suegra, las demás no. Bueno, algún día van a ser suegras. ¿Verá, jóvenes? Los jóvenes, no, que se meta mi mamá. No sean unas entrometidas. Es lo que Dios le estaba diciendo a Labán: mira, tus palabras dañan. Cada vez que metes la lengua donde no te llaman. Y mira, te voy a dar un verso. Primera de Timoteo 5:13. ¿Lo tiene? Mire lo que bíblicamente lo que es un entrometido. Además, aprendan a estar, verso 12, para que lo puedan comprender aquí los hermanos que están atentos a la enseñanza. Incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior, verso 13. Y además aprendan a estar ociosa, yendo de casa en casa. Aquí no hay nadie así que ande de casa en casa. ¿Para qué no? Quizá de iglesia en iglesia, pero no de casa en casa. Pero de casa en casa no. Yendo de casa en casa. En la mañana, ¿y a dónde voy a desayunar? Con el hermano sutano. ¿Y dónde voy a comer? Con la hermana menguana. ¿Y a cenar? Con el pastor. Sí, ¿no? Yendo de casa en casa. Mire, la gente que pasa de casa en casa. Mire, había un obrero. Ay, ese bendito obrero. Todos los días me llegaba a las 10 de la mañana. Todos los días. Y dije el primer día, pues gloria a Dios. Me tocaba descansar los miércoles. Estoy hablando cuando era obrero también. Llegaba los miércoles, dije, bueno, miércoles, pues calidad. Convivo, platico. Mi hija, unas tortillas hechas a mano y usted sabe, una salsa de molcajete. Mira, hay mujeres que cocinan. Jovencitas, aprendan a cocinar. Madres, enséñenle a sus hijas
a cocinar. Ay, es que me quemo las manos. Enséñeles a cocinar. Porque a veces ni una sopa de fideos saben hacer, solo maruchan. Pero enséñeles. Esa es la tarea de las madres. Si los jóvenes no saben cocinar es por culpa de las mamás. No, mija, tú no te quemes tus manitas lindas. Ya que se case, por eso las andan regresando, ¿ah? No, no es cierto. Es una broma. No, pero sí, es verdad. A veces hay conflictos. En los hogares hay conflictos porque no saben cocinar. No regresando porque sabemos que no hay divorcio, ¿ah? No hay devolución. Pero dice, además aprenden a estar ociosas yendo de casa en casa. No solo ociosas, sino también charlatanas. ¿Y qué dice? Entremetidas. ¿Pero qué es una persona entremetida? Es una persona que hace de casa en casa. Una persona entrometida también es una persona charlatana. Una persona entrometida también es hablando de cosas que no son dignas. Es una persona entrometida. ¿Y sabes qué Dios le dice a Labán? No seas entrometido. No hables cosas, cada vez que hablas daña. Tu boca daña, tu boca no te metas con Labán, con Jacob, ni bien ni mal. Es lo que Dios le estaba diciendo, no seas entrometido. Y fíjense que hay una versión que dice además, estoy leyendo este verso, el verso 13, en esta versión, dice, aprenden además a no hacer nada. O sea, en esa versión dice ociosas, pero aquí dice aprendan además a no hacer nada, o sea, no saben hacer nada. Se acostumbran a andar de casa en casa, o sea, es una costumbre andar en casa en casa. Que te visiten de vez en cuando, está bien, como este hermano un miércoles, qué bueno que llegó. Pero hermano, empezó a agarrarle todos los miércoles, y ese era mi día de descanso. Ya estoy como aquel que dijo sus célebres palabras, ¿va? No sé quién las inventaría, pero no fui yo. Me da gusto cuando vienes. Ya casi poeta, ¿eh? Pero me da más gusto cuando te vas. Y hermano, y a veces así hay personas, ¿verdad? Me da gusto cuando vienes, pero salto de regocijo cuando te vas. Esa versión dice, aprenden además a no hacer nada, se acostumbran a andar de casa en casa, como no tienen nada que hacer, hablan de más. ¿No te has encontrado con gente que habla de más? Ese Labán, hermano, siempre hablaba de más. Mire, hay gente que habla de más, hermano. No, el pastor me regañó, me gritó, casi me da una cachetada. Y uno dice, ¿a qué pastor te está refiriendo? ¿Y cuándo fue? ¿Y cuándo sucedió? No, a mi hijo lo sacudieron y casi lo ahorcaban. ¿Fue en esta iglesia o no? ¿Dónde metiste a tu hijo? Hablan de más. Y a veces, mire, pero hay frases allá afuera, hermano, que tienen su razón de ser. Nadie se vaya a ofender aquí porque nadie es así. Pero hay mujeres calientacabezas que le calientan la cabeza al marido. ¿Sí me entiendes esa expresión? Porque hablan de más. Y a veces el marido entra así con ganas de golpear a todos, porque la bendita mujer entrometida le calentó la cabeza al marido. Y como no se atreven a decirle nada a la persona, lo guerrean o lo atacan por Facebook. Paz. Porque el Facebook es una bendición si se usa para lo bueno, pero si se usa para lo malo es para guerrear.
Es una guerra y lo atacan. ¿Por qué? Porque a veces la gente se entromete en cosas que no, y mete la lengua, pero no para edificar, sino hablan de más. Y Dios le dice a Labán: no hables ni bien ni mal, no te metas con él, no seas entrometido. Esa versión dice: además aprenden, además no hacer nada, se acostumbran a andar en casa, como no tienen nada que hacer, hablan de más, se meten en lo que no les toca y dicen lo que no deben. Otra versión dice: además hay a menudo viudas jóvenes que se acostumbran a no hacer nada, apartarse, andar ociosas de casa en casa, se vuelven chismosas. O sea que hay gente que se puede volver chismosa. No es, pero se puede volver chismosa. Fíjate. Y entremetidas se dedican a hablar de más de lo que no deben. Mira, hermano, yo voy a terminar. Hay otro punto bien especial, se lo voy a dar porque no me quiero ir con él. Pero antes de eso le quiero decir esto. Mire, tengamos mucho cuidado con lo que hablamos, hermano. Más cuando alguien esté en una situación difícil, tengamos mucho cuidado, hermano. Porque a veces nos entrometemos y metemos la boca y a veces no es así, hermano. Mire, para que sea más claro, le voy a dar este ejemplo. Cuando yo estaba pastoreando en Texas, surgió un problema con una hermana. Tenía una hija. La hija se enamoró. Los padres siempre se opusieron a su relación. Yo les dije: permítanles, cásense, que se casen, y ellos siempre dijeron que no. Bueno, pues no voy a entrar en detalles. Al final tuvieron que permitir que se casara porque salió embarazada ella. Y había otra hermana que eran contemporáneas, las dos se convirtieron casi en la misma fecha. Las dos iban a evangelizar, las dos hermanos caminaban juntas. No estoy dando nombres, solo estoy dando el ejemplo. Y resulta que la hermana, pues dolida porque su hija salió embarazada, aconsejamos, la instruimos, la ministramos a la hermana y pues ya los jóvenes también. Pero la hermana empezó a entrometerse en algo que no debía meterse. Metió la cuchara, pero metió la boca. Y empezó a decir, y ella tenía 2 hijas también, más chicas, de 8, de 10 años. Mire, hermano, yo tengo mucho cuidado. Yo tengo hijos, y cuando yo doy un consejo acerca de un joven, yo tengo mucho cuidado, porque yo también tengo hijos. Pues tenga mucho cuidado cuando usted mete la boca a referirse a los hijos de otro hermano, porque usted tiene hijos también. Y tengamos cuidado, y Dios los guarde, ¿va? Dios los guarde, se mantengan firmes, es nuestro deseo. Pero tengamos mucho cuidado con lo que hablamos, porque a veces hablamos a la ligera y nos entrometemos o metemos la cuchara y porque la situación está tranquila por este lado, pero cuando nos llega a tocar a nosotros, como dijo alguien por ahí, ay caray, las cosas se ven diferente. Esa hermana empezó a atacarla, empezó a decir: no, lo que pasa es que no les enseñó bien, lo que pasa, y agarraba la Biblia, porque hay gente que agarra la Biblia pero para atacar. Mire, hermanos, cuando usted oiga el mensaje, usted agárrelo para usted. Para usted. No sea de esos maridos que le dice a la mujer: ya ves, el pastor dijo, ¿y cuándo lo vas a hacer tú? El pastor enseñó esto y ya ves, nunca hace lo que el pastor enseña. No sea de esos, porque eso es infantilidad. O no sean de esas mujeres tampoco, porque eso es infantilidad. Y esa hermana empezó a atacar, a entrometerse. O sea, no era ni su caso. Es para que se hubiera quedado tranquila, cerrada la boca, porque tenía 2 hijas. Pero empezó a atacarla. Lo que pasa es que ella no ayuna, ella no ora, no lee la Biblia, no les enseñó bien. Y yo dije, yo me enteré meses
mucho después que ella le decía eso a la hermana. Y lo que la hermana, lo que menos quería escuchar palabras de esas, ya estaba hecha el asunto. Esas palabras, ya estaba hecho el asunto. ¿En qué iba a ayudar? Nada. Y empezó a atacarla. Aquello pasó los años, pasaron 3, 4, 5 años, 7 años. Las jovencitas empezaron a entrar a la adolescencia, sus hijas de la hermana. Aquellas de 8 años empezaron a tener ya 12, 15, 17. Y resulta que una de sus hijas se fuga con el novio. Y le digo esto porque a veces hablamos a la ligera. Ella, ¿qué se iba a imaginar que 7 años después ella iba a estar viviendo una situación parecida? Mire, seamos prudentes en lo que hablamos, porque a veces hablamos a la ligera. A veces hablamos a la ligera y no tenemos el cuidado. Dios guarda a nuestros hijos, hermano. Dios los guarde. Por eso cuando dé un consejo a un padre respecto a sus hijos, piense bien lo que va a decir, porque también es padre. Hermano, y tengo cuidado porque tengo hijos también. Y Dios los guarde, hermano. Ya hablé como los de allá de Morelos, y Dios los guarde, ¿eh? Es que así hablan a donde yo soy. A veces se pega un poquito. Cada vez que voy se me pega y ya llego acá y ya empiezo a hablar como californiano, ¿eh? Hermano, pero tengamos mucho cuidado. ¿Sabe lo que Dios le dijo a Labán? No seas entrometido. Entrometido es aquel que mete la lengua pero para dañar. Mete la boca donde no lo llaman y no es es como decir, si yo fuera el pastor, yo moviera esto, aquello y en horita de volada a todos los trajera, como dicen en México, al tiro. Pero no eres el pastor. No eres el pastor. Porque a veces se ve fácil, se ve sencillo, de allá para acá se ve sencillo, pero cuando tú ves las cosas de aquí para allá, las ves de otra manera. Se ve sencillo. Por eso tengamos cuidado, hermano. Tengamos mucho cuidado cuando te veas a un hijo, un padre que batalla con su hijo, que es rebelde. Lo que pasa que es un alcahuete su padre. Probablemente sí, probablemente no. Mejor oremos, ¿va? Oremos, intercedamos, pidamos, suplicamos, tengamos misericordia, porque de la manera que tú trates a los demás, también te van a tratar a ti. Mejor tengamos misericordia. El que tiene misericordia, dice Proverbios, que se hace bien a sí mismo. Entonces tengamos misericordia. Yo termino. Mire, le quiero dar este punto. No, mejor no, porque no voy a alcanzar a desarrollar todo el tema y mejor quiero explicárselo bien detallado porque está muy rico. Yo finalizo. Cierra tus ojos. Señor, como dijo el salmista, Dios, así hoy nos presentamos delante de ti. Pon guarda a nuestra boca. Perdónanos si hemos hablado, abierto la boca de más. Perdónanos si las palabras que han salido de nuestra boca no han edificado. Perdónanos. ¿Quieres decirle que te perdone? Porque yo creo que a veces cometemos el error de hablar. Padre, ayúdanos que las palabras que salgan de nuestra boca sea como dice el profeta Isaías. Danos lengua de discípulo, que con una palabra podamos sostener,
podamos consolar, podamos edificar, podamos animar, podamos proyectar hacia adelante. Que con una palabra, Señor, edifiquemos. Padre precioso, ponte de pie. Vamos a hacer una oración. Dios le habló a Labán. Yo no sé si tú le quieres, Señor, yo quiero que tú me hables. Yo quiero oír tu voz. Yo quiero aprender de ti. Dile, Señor, quiero oír tu voz. Quiero escucharte. Si no te he hecho caso, perdóname mi rebeldía. Perdóname mi orgullo. Porque lo que hace el orgullo es cerrar el oído. Cuando alguien cierra su oído, es porque hay orgullo. Cuando alguien le habla, le dicen y no hace caso, le dicen y lo ignora, le hablan y no obedece, es porque hay orgullo. Cuando alguien cierra su oído, el orgullo hace que se cierre el oído. Dile, Señor, quiero que me hables. Quiero que dirijas mi vida. Quiero que dirijas mis pasos. Quizás estás en una situación donde necesitas que Él te hable. Quizás estás en una situación donde no hay luz, estás a oscuras. Y la palabra dice que es lámpara. Esa palabra es la que alumbra el camino. Esa palabra es la que señala el camino para que podamos caminar sin tropezar. Quiere decir, háblame, Padre. ¿Tienes alguna pregunta? Acércate delante de Dios. Él tiene todas las respuestas. Su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Lo que necesitas es clamar. Lo que necesitas es pedir y Él va a responderte. El Dios de quien soy, a quien sirvo, habla. Él te va a hablar. Quiero oír tu voz. Perdóname si no te he atendido. Quizá Dios te ha hablado a través de una profecía, a través de un sueño, y lo has tenido en poco. No señales el vaso. Juzga las profecías, pero no juzgues el vaso. Pues solo un instante estar cerca de ti, Señor. Hoy vengo ante ti, pidiéndote, mi Dios, pues solo un instante estar cerca de ti, Señor. Solo déjame adorarte, solo deja contemplarte y decir que eres mi anhelo. Oh Jesús, tú mi deseo, a mi corazón. Dile, háblame, háblame, yo necesito oír tu voz. Solo déjame adorar. Dile, yo necesito oírte. Yo necesito que me hables. Yo necesito una palabra. Y
y decir que eres mi anhelo. Oh Jesús, tú mi deseo a mi corazón. Solo déjame adorarte. Hoy sensibiliza Solo el oído, Señor. Y decir que eres mi anhelo. Oh Jesús, tú mi deseo. Y decir que eres mi anhelo. Oh Jesús, tú mi deseo. Queremos oír tu dulce Y voz. decir que eres mi anhelo. Oh Jesús, tú mi deseo a mi corazón. Padre, necesitamos oír tu voz. Que tú nos hables, que tú dirijas nuestra vida. Queremos estar sensibles en medio de estos tiempos. Quiero decirle, háblame, Padre. Que tu oración sea, háblame, Dios. Que tu oración sea, respóndeme. Que tu oración sea cada mañana, Señor, háblame, háblame. Quiero oír una palabra de parte tuya. Y Él te va a hablar. Él te va a hablar. A través de un canto, a través de una profecía, a través de un sueño, a través de la palabra predicada, a través de la palabra escrita. Pero Él te va a hablar. Padre precioso, hoy te bendecimos. Gracias, Padre. Alza tus manos. Padre, yo oro por tu pueblo. Que tú le abras sus oídos espirituales. Que puedan escucharte, Dios. Puedan discernir cuando tú les hablas. Tú diriges sus vidas, tú los aconsejes, tú los alertes. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Amén y amén. Saluda a tu hermano, bendícelo.